Bendito y alabado sea Señor, Dios nuestro, Rey del universo, nuestro Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso día que nos permite estar aquí reunidos a escuchar su palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todo lo que tú haces cada día con nosotros y por todo lo que tú nos concederás cada día, Señor, conforme a tu voluntad, tu favor. Que tu gracia, tu presencia, Señor, tu espíritu, tu rúa, sea en nuestras familias, en nuestros hogares. Y aún más, Señor, te ruego por toda mi querida familia en la fe, en todos los 4 ángulos de la tierra, para que puedan ser sal y luz en esta generación que se vive de tantas cosas. Pero igual, Señor, confiamos y esperamos que todo es gracias a tu hermosa y preciosa voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos concedes y por todo lo que tú seguirás haciendo a todos tus hijos, Señor, tu remanente fiel. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo hacemos por ti y para ti, Señor, sea toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro amado Salvador, Yeshua. Amén, Señor. Y bueno, vamos con esta porción del día de hoy, con la parashá número 11, Vayigash, que significa y se acercó. Y bueno, el Eterno una vez más nos permite estar aquí compartiendo para escuchar su voz, porque Él siempre, recordemos, siempre nos quiere hablar. Solamente nosotros es el trabajo de poder escuchar. Así que Él sigue preparando a su novia, su Keilah, su iglesia, para que un día podamos ser dignos de estar y recibir al novio, con nuestras lámparas así, en aceite, ¿no? Como las vírgenes prudentes. Las porciones correspondientes están en el libro de Génesis, capítulo 44 al 47, versículo 27. La porción de Haftará con los profetas, Ezequiel 37, del 15 al 28. Y el Brit Hadashah con el libro de Juan, en capítulo 10, del 11 al 19, y Romanos, capítulo 11, del 13 al 24. Y comienza la porción de Génesis 44, versículo 18, diciendo: Entonces Judá se acercó a él y le dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Y ahí Judá, que seguía la primogenitura, porque recordamos, los primeros hijos de Lea fueron como que ya no siguieron la primogenitura, que fue ahí más para Yosef, pero igual acá vemos que el acto de Judá va a traer su bendición también para él, porque se rectificó a comparación de sus demás hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 12 al 13, que es como una referencia a la segunda visita que se dio ahí a conocer a sus hermanos, Yosef. Y acá su palabra, la Torá, nos dice que una vez que Yosef se da a conocer a sus hermanos, él le envía un mensaje a su padre, dice diciendo: habitarás a la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tus nietos. Génesis 45, versículo 10. Y acá vemos la tierra de Gosén. Era una tierra sin límites. Y acá, como podemos apreciar, Gosén también comparte la misma raíz del significado en llegarse a acercarse también. El hecho es el mismo texto ahí que se manifiesta: habitarás en la tierra de Gosén.
y estarás cerca de mí, le dice ahí José a su padre. El nombre Gosén representa también como un lugar apropiado para residir en caso de que debamos ir al exilio. Ahí porque se dirigían hacia Egipto, ¿no? Y acá vemos que nos sirva de iluminación ahí para reparar cualquier error, cualquier hecho de palabra. En Gosén también comparten el mismo valor, como algo en el idioma hebreo, el valor numérico es de 353 y que es como la frase Or Olam, que significa luz eterna, o sea, también con el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, la verdadera luz del mundo. Y también es exactamente el significado que debemos encontrar en la tierra de Gosén. Por eso, el viaje al exilio es con el fin de que aprendamos algo. Por eso todo camino que podamos recorrer tiene un propósito, así como vivió José, un gran ejemplo. Entonces tenemos que buscar dentro del exilio un lugar que así como para nuestros padres fue el medio para lograr que se comenzara a hacer una realidad, con la promesa dada con los patriarcas Israel, comenzando sería una gran nación que iluminaría ahí al resto del mundo y ahí con la luz del mundo, que es Yeshua. Y es precisamente ahí en Egipto donde estaban como un exilio en el mundo que aparentemente también vivimos. Ahí todos los hijos de Israel dice que forman como un pueblo. Por lo mismo la palabra Hashama, que significa relación o materialización, tiene también un valor numérico de 353. Y bueno, aquí unos pequeños datos que también se pueden notar ahí con el libro de Génesis, ¿no? Con la palabra Gosén también, que es escrita en Génesis 2 veces y tiene un valor numérico de 358. El mismo valor con la palabra también Mesías. Nos enseña que es precisamente en el exilio donde podemos materializar o lograr al Mesías Ben David. O sea que también comienza a divisarse ahí la luz de bendición y de redención del Mesías. Todo se conecta con el Mesías. Tenemos que ver todos nosotros, ¿no? Las comparaciones, cada historia, que hay miles, ¿no? En comparación al Mesías. Y esto es como lo que se vive en el mundo, ¿no? Egipto, ¿no? Es como un exilio. Pero nosotros, si estamos buscando del Mesías, ahí podemos ser iluminados en Gosén. Por eso la tierra de Gosén, ahí donde va a llegar su padre de José. Así que estamos en esta porción, una lección también hermosa y a la vez quizá un poco difícil en la vida del ser humano, ¿no? Porque vamos a ver una lección ahí que muchas veces quizá es un poco ahí de pensar o de reflexionar sobre el tema del perdón. Y tendremos quizá ahí un poco que aprender a diferenciar entre el perdón humano y el perdón divino, ¿no? Lo físico y lo espiritual. Así como casi todos los ámbitos del mundo, todas las cosas que nos pasan ocurren en dos ámbitos, físico o divino, ¿no? Por eso acá viene de lo alto, lo sublime e inmerecido perdón del Eterno para cada uno de nosotros y el perdón humano. Y aunque puede ser también limitada, ¿no? Tenemos que experimentar primero el perdón del Eterno en nuestra vida si queremos llegar a poder perdonar de una forma sabia, correcta a nuestro semejante, nos dice su palabra. Así con el ejemplo de José y el que
Y él dice, cuando una persona no conoce el perdón del Eterno a un nivel personal, a través de su Hijo Yeshua en la cruz, tendrá gran dificultad en poder perdonar a otros. Y acá vemos que Yosef va a ser como un prototipo, ¿no? Para nuestra vida. Y él va a conocer muy de cerca las miserias ahí terribles que se ha vivido en el exilio de Egipto, que se encierra en cada persona de nuestra vida, ya que va a ser sus propios hermanos los que lo van a traicionar. Quizá también decepcionar o maltratar. Quizá no todos somos iguales, ¿no? Pero igual siempre algo se aprende unos con otros, ¿no? Y recordar, la clave del perdón no está en lo que uno haya hecho a uno mismo, sino en cómo uno ha reaccionado a lo que le han hecho. Y acá vamos a ver y vamos a aprender sobre la actitud de Yosef. Y recordemos que él era el hijo preferido de Jacob. Y también acá un hecho, ¿por qué lo habrá tomado así, no? Con esa actitud. Era por una razón muy importante también, porque ahí acá vamos a ver que él era el hijo amado de su esposa Raquel y sabía que de Raquel vendría su primogenitura. También, como vemos, Yeshua encontramos ahí cuando el apóstol Pedro también lo negó 3 veces diciendo no le conocían. Y hay varios ejemplos también, ¿no? Para poder reflexionar. Así que la lección de vida, Ani Yosef, yo soy Yosef, ahí se hizo como que Yosef dijo a sus hermanos en Génesis 45, versículo 3. Dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Si pensamos un momento a los 11 hermanos acercándose alrededor de Yosef, estos son los hijos de Israel, reunidos y unidos como nunca antes. Es como un anticipo del futuro que está por venir, y un día todos los hijos de Israel se acercarán a Yeshua. Esto va a suceder, y en ese día todos los hijos de Israel serán reunidos, reunificados, y ya no habrá más 2 casas separadas, sino una casa, que es Israel, unido bajo la autoridad de Yeshua. Así que han sido simplemente un largo proceso ahí para Yosef, ya que Yosef se enfrentará ahí con la lección más difícil de su vida, es decir, la reconciliación con todos sus hermanos, con la posibilidad ahí de que se le pudiera quitar a su hermano Benjamín. Y ahí Yehudá, que es Judá, el hijo de Lea, sale al frente a favor, dice, de su padre y hermanos, porque él sabía bien que este momento cualquier tipo de defensa sería sin sentido, y siendo consciente del gran riesgo también que tomaría acercarse a Yosef, Judá vino con gran valentía ahí delante de Yosef, sabiendo que él era el faraón, ¿no? Ahí Judá relató con pasión acerca del viaje de forma principio hasta el final. Ahí le comenzó a relatar a Yosef, y con los hermanos habían aceptado complacientemente todo lo que Yosef les había demandado. Y después de eso, Yehudá también, relató acerca de la historia familiar, acercándose en Benjamín y en el amor tan especial que tenía su padre por él. Y eso fue el principal relato de Judá, y él expuso ante Yosef de que él mismo salía como garante ahí ante el padre por la seguridad de la vida de Benjamín, ¿no? Y esto lo vemos en Génesis 44 del 27 al 29. Si recordamos ahí lo que le hicieron creer a Jacob, que Yosef fue despedazado,
también es como una referencia profética y futura sobre la división de las 12 tribus que se separarían y serían 2 casas, la casa de Judá y Israel, que serían asimiladas por las naciones que les rodeaban ahí alrededor, y esto en el futuro, cuando las tribus sean atraídas para unirse de nuevo por medio del poder del Espíritu de Dios, como dice Ezequiel 37. Y acá es claro que Benjamín, el hermano menor de José, tiene que estar con ellos, ya que él actuará como un enlace ahí entre las 2 casas de Israel. Y si observamos ahí, a Jacob tenía otras mujeres y hijos, pero Judá no se avergonzó ni tuvo celo de declarar que los hijos que tuvo Raquel eran los más amados por Jacob. Ahí lo que hizo Judá. Y Jacob amaba a todos sus hijos, pero los hijos de Raquel tenían un lugar muy especial ahí en su corazón, dice. Ahora se puede ver que todos esos hijos entendieron y aceptaron aún en su corazón. Después de esto, ahí como un acto pidiendo misericordia, acto de sacrificio que hizo Judá por la vida de Benjamín para que pudiera volver con su padre, ¿no? Y acá recordemos que el Eterno no trabaja con mal usada palabra de igualdad, sino con elección y justicia por este tema de los hijos. Y ahora vamos con Génesis 45, donde José se da a conocer a sus hermanos. Y acá vemos que José no podía contener por más tiempo sus emociones, y se puso ahí a dar un grito. Dice que todo el mundo salga de mi presencia, dijo, porque él lloró, dice, fue tan grande que los egipcios lo pudieron hasta escuchar. Y acá es algo interesante, también no había nadie con José excepto sus propios hermanos cuando se dio a conocer. Y el Mesías, Yeshua, que es representado acá como José, que también se reveló de una forma especial a sus hermanos y de la misma manera que a José lo rechazaron. Como dice Lucas 19, del 41 al 42, que él lloró. Ahí estaba, dice, un reflejo sobre Jerusalén. También Juan, capítulo 20, versículo 19, que Yeshua traería mucho shalom a todo su pueblo. Y acá vemos que José les dijo, yo soy José, pero sus hermanos fueron incapaces de responderle. Estaban realmente aterrorizados, pero ellos estaban tan impactados en la presencia de este poderoso hombre que había sido formado en Egipto, que no fueron capaces de entender lo que José les estaba diciendo, sino que estaban siendo inundados por recuerdos del pasado, que habían estado enterrados desde hace mucho tiempo, y ya todo lo que vivió aún más. Intentaban poner las piezas juntas y de comprender lo que estaba pasando, de que realmente era su hermano José el que estaba ahí delante de ellos. Y esto es para pensar un momento, si una persona ahí hubiera participado como un ejemplo en un acto de alguna muerte, así como pasó José, y habiendo pasado 20 años ahí y de pronto lo vuelven a ver enfrente a tal persona, ¿en qué se podría pensar ahí de la vida de estos hermanos, ¿no? Que estarían en peligro? Y del mismo modo que ellos con tanta ligereza dice que habían quitado de la vida de José, sus vidas ahí, estaba ahora en posición del poder de quitarle ahí la vida, porque podían tener como un temor hacia José ahora que ya tiene como un poder. José mismo como lo contrario, no a sus hermanos, pero sabemos que él no lo hizo. Así que siempre el Eterno, tarde o temprano, va a alcanzar a todos.
sus escogidos. Y finalmente el pecado será expuesto si no tratamos con él en vida. Ahí los hermanos de José habían actuado conforme a la naturaleza carnal, pecaminosa, y ahora les estaba alcanzando su pecado. Ellos temían ahí que era el tiempo en que el Eterno iba a pagarles por el odio que le habían profesado a José, y aún más por aquellas mentiras que dijeron a su padre, y aún más para contarle a su padre, ¿no?, de lo que hicieron a su hijo tan amado. Y por los sueños de José parece que se había cumplido todo delante de sus ojos, ¿no? Como dice Génesis 37, versículo de 2 al 11. Y acá vemos que la verdad es que los hermanos estaban mirando hacia la vida de la resurrección. Yo sé que para ellos estaba muerto, aparentemente estaba ahora vivo delante de ellos. Y esta es otra referencia del Mesías. Cuando Yeshua había muerto para sus discípulos, luego estaba en pie delante con ellos, con sus hermanos ahí acercándose, igual que José. De la misma manera, ahora en Yeshua, nosotros que estamos lejos, hemos sido hechos cercanos a través de la sangre de Yeshua. Efesios 2, versículo 3. Y bueno, acá varios símbolos, todo lo que son los relatos de salvación que José les perdonó generosamente. Y acá vemos la actitud de los hermanos, cómo reaccionaron a tal punto. Por eso, el perdón es el tema principal de esta porción, de esta parasha, Vayidgash. Así que otra vez ha sido un largo camino para José, y seguramente muchos pensamientos iban y venían a través de su mente. Y con esto ya habían pasado alrededor de 22 años desde que fue vendido como esclavo. A los 17 años lo vendieron. Y su angustia debía de ser profunda, ¿no? El que había dado a sí mismo por sus hermanos para su liberación. Y ahora estaba allí delante de ellos. José entregó ahí aún más su vida para salvarles, como Yeshua, de quien José era una figura y sombra, ¿no? Y vemos también su angustia como Yeshua en el huerto de Getsemaní, que dio su vida para liberación, como dice Lucas 22. Y vemos que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. ¿Por qué? Por puro odio, rencor que había en el corazón ahí de sus hermanos, ¿no? Y recordemos que no era José quien había estado en la esclavitud todos estos años, sino que eran sus hermanos los que estaban en esa cárcel. Los hermanos eran esclavos de sus propias y malas inclinaciones. El no perdonar era como una fuerte fortaleza, como cerrojos que les impedían ahí ver la verdad que tenían delante de sus ojos. Tenían que ser revelados y aún más tener un verdadero arrepentimiento antes de que los hermanos pudieran ver a José. También dice que la fortaleza de la amargura patrocina otros 7 espíritus malos, como que ahí son el no haber perdonado, dice que produce resentimiento, represalia, cólera, odio, violencia y aún la muerte espiritual. Ahí todo un tema, ¿no? La desintegración de la familia, ya sea como también se puede ver en alguna congregación, iglesia, donde quizás se pueda asistir, ¿no? En nuestras propias familias también puede haber hermanos así, ¿no? Y la verdadera restauración, aquí la llave del creyente comienza siempre en un hecho importante, que 1 es el arrepentimiento y 2 es el perdón. Será entonces cuando una familia, ya sea espiritual
o física puede reunirse y ser sanada realmente por completo. Y acá vamos a ver cómo José ha ido madurando espiritualmente, porque las pruebas, los años ahí que vivió, lo ayudó a madurar en su fe con el Eterno. Así que han pasado como 13 años que pasó que era ahí un esclavo, viviendo ahí en Egipto, muchos sufrimientos, incomprensiones que vivió. Vemos ahí que José, su madurez no le fue nada fácil, ni aún más gratis, ¿no? Si uno se encuentra también como ya sea un pastor, líder, miembro de una congregación o ya sea discípulo en Yeshua, que es maduro y equilibrado, recordar que eso uno lo ha conseguido solo y exclusivamente como lo hizo José y aún más nuestro Mesías Yeshua. Y acá el sufrimiento, la obediencia y aún más la sumisión a la voluntad del Eterno, vemos que va a ir ayudando a madurar a una persona. Acá vemos algunas diferencias de los hermanos también que se dedicaban a vivir fuera y a espaldas de la Torá, ¿no? Y esto es el inicio de todo. Cuando alguien deja la Torá, la instrucción, cómo han de estar sus caminos, ¿no? Hasta que el Eterno vea su tiempo, ¿no? Él siempre está esperando. Y acá vemos que sus hermanos estaban lejos de los mandamientos, pero José, al contrario, los atesoraba en su mente y en su corazón para no pecar contra el Eterno y contra su prójimo. Por eso él fue el que perdonó primero. Como dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, su Torá, para no pecar contra ti. Entonces, cuán importante es leer, meditar diariamente, de por vida, una carrera de entrenamiento, ahí la palabra del Eterno, estudiar verso por verso, poco a poco, y ponerla, dice, en práctica, nos dice a todos. Ahí es cuando nos va a ir bien, dice, y estaremos protegidos del maligno. Y no quiere decir que también todo sea todo ok, todo color de rosa, todo lleno de flores, no, sino que ir bien también significa ir a los extremos de las pruebas, también ser victorioso a pesar de esas pruebas, saber cómo llevar esas pruebas. Josué 1:7 dice, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley, la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que acá vamos a ver ahora cómo ir reparando las ofensas. Y acá en Levítico 16 nos enseña también que debemos perdonar a los que nos ofenden, como dice el Padre nuestro. Ahí en referencia, acá vemos que Yeshua también lo confirma en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuélvete y presenta tu ofrenda. Y acá el perdonar viene a ser una tarea difícil, más para todos ahí es lo mismo, ¿no? Pero de una manera u otra, recordar que a quien muchos se perdonan las ofensas, quien más ha hecho ahí a otros, Yeshua más ahí como que más lo va a ir purificando, más lo va a ir amando. También dice, Yeshua ha perdonado mucho, más
una deuda impagable ahí por todos nosotros. Por eso tenemos que tener en cuenta, perdón, dice, 1, el perdonar no es un optativo. 2, el perdón no son emociones. 3, el perdón es una decisión. 4, el perdón está en la voluntad y no en las emociones. 5, el perdón viene del cielo. 6, el perdón es reconciliación. 7, el perdón es volver a empezar. Y acá recordamos la historia del hijo pródigo, Lucas 15. Y acá vemos que el hijo tomó varios pasos para recibir el perdón de su padre. 1, reconoció su estado. 2, tomó una decisión. 3, cambió de actitud, teshuvá, que significa arrepentimiento, volver a casa. 4, se puso en la dirección correcta. 5, no exigió derechos. 6, se humilló ante su padre. Y 7, aceptó el perdón. Entonces, ¿dónde nos podemos encontrar ahora? Yosef, al encontrarse ahí con sus hermanos, podía haber tomado la decisión justa de meterlos todos a la cárcel, ¿no? Por todo lo que le hicieron. Pero él usó la misericordia, ahí igual que Yeshua lo hubiera hecho. Entonces vemos ahí mucho para aprender todo lo que él, siendo esclavo en Egipto y ahora más preparado para hacer como un examen final, en tener que perdonar a todos sus propios hermanos a pesar de todo el mal que le hicieron. Y acá recordemos que una persona no aprende rápido y bien, dice, a perdonar a su semejante sus ofensas, lo pasará muy mal en la vida. Por lo tanto, usa de mucho ayuda al perdón, acompañado ahí también de misericordia. Y acá las almas ahí perdonadas tienen vida liberada, pero corazones con rencor y odio son vidas tristes, miserables, ¿no? Sin un futuro feliz. Y si uno hace también como la actitud de Yeshua, aunque sabemos que Él es supremo, todopoderoso, perfecto, sin nada de mancha, sino que por nosotros se hizo mancha. Si uno es buen discípulo de Yeshua, ahí va, por tanto, va a ir a perdonar, dice. Y acá como dice Mateo 6:14, por tanto, si perdonáis un acto de la voluntad a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y acá otros versículos, Marcos 11:25 y Lucas 11:4, ¿no? También de referencia. Y si vemos a este tiempo, los médicos hoy en día que están operando, viendo las cosas terrenalmente o espiritual, ¿no? Ya que hay dos ámbitos para ver. Aún los no creyentes han llegado a la conclusión de que muchas enfermedades, hay con muchos tratamientos, también dice, son producidas no tanto por cosas externas, sino internas en el ser humano, como por actitudes o comportamientos del alma. Y ahí es como la voluntad de las emociones, ya sea pensamientos negativos. Por eso, importante tener una actitud positiva, ¿no? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿No? O meditando. ¿Qué estamos pensando? ¿No? O decir ahí una persona a veces cuando no tiene una buena actitud y dice, no, yo no puedo perdonar a tal persona o no puedo olvidar, no, que me han hecho esto, no, que esa persona me tiene que pedir perdono, pero no cambia, ¿no? Así hay muchos comentarios, etcétera, ¿no? Pero igual son argumentos hay que uno se ha oído, ¿no? Así que por eso servir al Eterno nos ayuda a salir de la cárcel del odio, sentimiento de venganza o de lástima de uno mismo, ya sea enfermedad
y por eso quizá también dice la enfermedad de los huesos, dice, es por falta de perdón. Y todas las personas, ¿no?, que han encontrado a través de los años que no, quizá por ahí no han perdonado completamente, siguen ahí como caminando ahí por el mundo, así como un cáncer ahí corriendo su rueda, ¿no? Pero sigue ahí vivito, pero no sabe a dónde va, ¿no? Y han mostrado ahí a varias personas así como tristes, enfadadas, ¿no? Toda la gente en la calle camina o está con su carro cansado, bueno, cansado pues, pero con buena cara siquiera, ¿no? O enfermo, ¿no? Pero con una buena actitud, ¿no? Recordemos la parashá anterior, número 10, ahí lo que muchos vivieron el holocausto, pero seguían ahí en pie, ahí de esa película también de La vida es bella, de ese personaje que vivió ahí tanto, pero igual nunca perdió la mala actitud, ¿no? Así que el alma es un reflejo ahí del cuerpo y el seguir el ejemplo de Yeshua va a ser seguir la cruz. Y ahí, ¿quién quiere llevar su cruz? Y vemos que Yeshua perdonó a todos porque no saben lo que hacen. Dice Lucas 23, versículo 34. Y acá aprendemos mucho, ¿no? De lo que es el tema de la salvación y de no endurecer el corazón. Por eso aquí el perdón trae verdad, y aquellas personas que han podido, al ser quizá algún daño, ha pedido perdón por las ofensas o daños que ha causado a otros, ahí puede ser una infección ahí en la vida también si uno no pide perdón, no pide misericordia, y es un tema lamentable, ¿no? Así que la enseñanza de Yosef es esencial ahí para nosotros y aún más de bendición para cada uno que la busque apropiar. Quizá muchos de nosotros hemos estado orando por liberación, ya sea en nuestra vida, familia o alguna amistad o enfermedad física, espiritual, ¿no? De cualquiera. Todos a veces pasamos ámbitos difíciles, o sea, no se recibe la respuesta completa, porque a veces somos quizá un poco apresurados, queremos ya todo rápido, ¿no? Pero el Eterno tiene 3 respuestas, recordemos, sí, no o espera, no dice nada, ¿no? Puede pasar varios años, pero tenemos que aprender quizá ahí la lección y haber aprendido de la verdad. Y acá el perdón, la misericordia, es decir, perdonar y ser perdonado, ¿no? Siempre es un camino de ida y vuelta. Así que dice que los sabios del pueblo de Israel hablan de la redención final, que ocurrirá justo antes de la venida del Mesías, que viene también para establecer la edad mesiánica, levantar ahí el tabernáculo caído de David, también las 12 tribus en el milenio. Se dice que los sabios enseñan que parte de la redención final incluye ahí la reunificación de las casas perdidas de Israel, y que un día van a ser formadas por un reino bajo el Mesías, que es de la dinastía del rey David, justamente antes de la segunda venida del Mesías, porque recordemos, los profetas han escrito hechos que a futuro, que estamos viviendo ahora, de lo que ellos vivieron, ya están pasando, ¿no? Así que Ezequiel 37, del 15 al 28, habla ahí sobre la reunificación de la familia, de la reconciliación de Judá con Efraín, cuando vuelve el Mesías. Y aún el profeta Oseas 5 también nos habla, capítulos 5 y 6, y
capítulo 1, versículo 11. Vemos también en el libro de Hechos 3:21 y Ezequiel 37, versículo 25, que esto será el trabajo sobrenatural del Espíritu del Eterno. Así que Ezequiel 36 también nos habla. Después de la reunificación de la familia ahí que era dividida, como vimos, ¿no?, la historia de José, a donde se mudó ahí la familia, y vemos que va a ocurrir la reconciliación, como dice Génesis 46, versículo 34, que se reunirían en Gosén, que estaba en delta del río Nilo, y era un área de gran importancia en la agricultura de Egipto. Y ahí vemos patrones cíclicos con un gran propósito para el pueblo. Y todo esto iba a traer establecimiento de los hebreos en Gosén, que estaban por Egipto. Y esto hay una muestra del patrón de redención. Ahí vemos que el Eterno manifiesta a través de las páginas de su escritura, y todas ellas señalan hacia un clima final para estos últimos tiempos, cuando todos los hijos de Israel adorarán al Eterno en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4 versículo 23. ¿Y quién va a liderar? Nuestro amado Mesías, Yeshua, hijo de José, de la descendencia del rey David. Entonces se puede decir que estamos realmente a las puertas de su regreso, porque Él viene por sus santos, su novia, su Keilah, que busca su palabra, no al que está dormido, dice, no, sino que durante ahí los años que pasaron hambruna, hambre, persecución, todos los egipcios también vinieron a ser deudores a José. Y acá otra referencia, conforme dice, él daba el trigo juiciosamente ahí a todo el pueblo, ya que lo necesitaba para poder salvar sus vidas ahí del hambre. Dice que los habitantes de la tierra era tan grande el hambre que dieron sus tierras, hasta sus propias vidas, para ser siervos de José, quien era un tipo de Yeshua, él a cambio, dice, de alimento, como dice Génesis 47, versículo 23. Y acá vemos otra referencia de Yeshua, quien nos ha comprado por su sangre tan preciosa ahí para rescatar, como dice Primera de Corintios 6, Primera de Pedro 1 del 18 al 19 y Apocalipsis 5 versículo 9. Así que nosotros también hemos sido llamados a ser siervos por amor, un término que los apóstoles usaron para ellos mismos. Significa que tenían que ponerla en práctica en su vida. Vemos también algunos nombres claves en hebreo. Yehudá, hijo de Jacob, que es en referencia a la casa de Judá, reino del sur, que determina a cuál de ellas se refiere a los hijos de Israel. Es un término que se ha encontrado ahí en las escrituras 603 veces y se ha usado 472 veces desde Génesis hasta Segunda de Samuel. Y acá vemos que el Reino Unido, hasta la división de las 10 tribus del norte, que está en Primera de Reyes 18:20, habla también referente a las tribus del sur y para referencia al Reino del Norte, en Segunda de Reyes capítulo 17, 8 y 22 y 24. Y acá vemos que José también es el 10º hijo de Jacob y padre de Efraín y Manasés, quienes también fueron padres de sus propias tribus. Y estas dos tribus que tomaron el lugar de lo que hubiera sido la tribu conocida como la tribu de José. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y acá vemos que Jacob de Israel le dice a José,
Entonces, ¿por qué Israel dijo que podía morir después de haber visto a Yosef? Y acá nuestro padre Israel vivía para solamente cumplir el propósito del Eterno. En su vida él sabía que su historia estaba en Yosef, por eso, y los demás hijos sabían que el Eterno había escogido a todos sus hijos para hacer el cumplimiento de las promesas dadas a sus padres. Y si hubiera faltado uno de ellos, habría habido una gran pérdida y el plan divino aún más para la familia. Entonces Jacob aquí entendió que Yosef era muy importante para su vida y para cada ser humano también era un valor grande para el futuro de los hijos de Israel. Jacob sabía que por medio de la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas, y Yosef jugaba un papel muy importante en el cumplimiento de esa promesa. Por eso Jacob dijo a Yosef que podía morir después de haber visto, porque sabía que su papel de padre e instructor de sus hijos había cumplido su propósito. Ahí, por medio de sus hijos, las promesas del Eterno, que siempre es fiel, seguirían aún más cumpliéndose en toda la generación. Sin embargo, no era el momento para la muerte del patriarca, y el Eterno quiso una vejez agradable. Después de tantos años de pena, de dolor ahí por la pérdida de Yosef, y aún más de su trabajo duro y fuerte con todos sus hijos, ¿no? Como él había cuidado ahí, también el Eterno cuidó de Yosef 17 años de su infancia. Ahora Yosef pudo cuidar de su padre con toda clase de bienes y buena comida, dice, durante 17 años, hasta su muerte, como dice Génesis 47, versículo 28. Así que el Eterno, el que será, el que es y el que fue, es bueno y fiel, cumple sus propósitos en cada uno de nosotros, para que podamos sentir y decir antes de morir que hemos terminado la tarea para la cual nacimos y fuimos creados como bien. Lo expresó el apóstol Pablo, como dice 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que Efraín, este nombre también es usado 180 veces en el Tanaj, y se refiere específicamente al reino del norte, de Efraín, que sería el reino más grande del norte, como dice Isaías, Ezequiel, Oseas, Zacarías. Bueno, ahí cuando Jacob bendijo a los dos hijos de Yosef, Jacob dice que colocó su mano derecha, la cual indicaba más poder y fuerza, sobre la cabeza de Efraín. Y ahí significa una posición de primogenitura y también de liderazgo para él y sus descendientes. Como dice Génesis 48, versículo 17. Y acá vemos la casa de Israel en términos sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 10 y 15. También Hechos 2, Hebreos 8, ¿no? El reino del norte, que estos contextos de frases significa una nación bajo un solo rey. Por eso Ezequiel 37 procedía ahí Ezequiel, el profeta, era parte de una familia sacerdotal, nacido en Judá, de los hijos de Sadoc. Dice que él fue exiliado en Babilonia en el año
597 o aproximadamente 596 antes de Cristo. Cuando solamente tenía 25 años, dice que tuvo el oficio de profeta. 5 años más tarde, dice que Ezequiel fue un estudiante de Jeremías y su llamado fue para con las 10 tribus del norte, la casa de Israel. Por eso en su libro habla ahí de la profecía de Ezequiel 37, 15 versículo 18, ahí de que el palo, escribe en el palo Judá sobre los hijos de Israel y todos sus compañeros, ¿sí? Para José del palo de Efraín, para toda la casa de Israel y sus compañeros. Y bueno, ahí, los que gusten leer todo el capítulo, ahí de tarea, y vemos que el siervo David era príncipe de ellos para siempre, y vemos que su santuario estará en medio de todo su pueblo. Y vemos ahí la bendición que Jacob hace a sus hijos, porque no los adopta como nietos, sino como hijos. Se conecta ahora con la profecía de Ezequiel sobre las 2 casas, y algo para pensar también con los gentiles que han de ser uno con la casa de Judá. Y lo que tenemos también en las profecías de Ezequiel sobre en los tiempos del fin, son 2 grupos de tribu que cuando se unan ya y lleguen a ser un árbol o una nación sobre los cuales ahí va a hacer reinar al rey David con su hijo Yeshua. Vemos cuando Ezequiel escribió la profecía ahí, vemos que la situación, cómo estaría ahí de las 12 tribus, ¿no? Si también estaban divididas. Se dice que este pasaje es como referencia a los 2 palos o también en árboles, que se puede pensar en algún otro pasaje ahí del pueblo del Eterno, es comparado a un árbol también, ahí Romanos capítulo 11. Y también podemos ver que las escrituras comparan al pueblo del Eterno con un olivo. Israel, el olivo verdadero, nacido en agua y del Espíritu. Así que el olivo en las escrituras también comparan a la nación de Israel con un olivo. Jeremías 11, versículo 10. Porque ambas casas habían roto el pacto con el Eterno, ambas serían quebradas ahí apartadas del olivo, dice Jeremías 11, 17. Y Romanos 11 del 13 al 14, ¿no? También que serían injertadas en un olivo. Y vemos que la rama de olivo silvestre, el apóstol Pablo usa también este término refiriéndose a los gentiles, sobre el pueblo que no quiere decir ahí como paganos, sino israelitas que habían perdido su identidad. Y el olivo verdadero, el cual representa la nación de Israel y cuya raíz es Yeshua. Y el tronco es Abraham, Isaac y Jacob. Y las ramas serían las 2 casas que serían unidas. Así como una rama de olivo son 2, la nación de Israel fue dividida en 2 ramas, Israel y Judá, como dice Zacarías 4, versículo 3, del 11 al 14 también. Pero serán unidos de nuevo para ser una nación o en un único olivo. Ezequiel 37 del 15 al 28. Y bueno, para terminar, el único antídoto para el pecado, las ofensas, vemos que es el perdón, la misericordia y el arrepentimiento, ya que pecar lo hemos hecho todos en sí, uno más que otros, quizá menos, pero no tenemos excusa, ¿no? Por ello, dice, el perdón ahí viene siempre de arriba, del cielo, pues nace en el mismo corazón del Padre, por medio de su Hijo,
Yeshua. Para perdonar, primero hemos tenido que ser perdonados. Pues como dice la Escritura, a quien más se le perdonó, a quien más amó. Y primera de Juan 4, del 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor del Eterno para con nosotros, en que el Eterno envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación, quitarnos por nuestros pecados. Por eso recordar por cuánto se nos ha perdonado, tanto tenemos que perdonar. Así que el Eterno nos da su bendición cada día. Y bueno, recordemos Filipenses 2 del 10 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que bueno, aquí vamos a llegar. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Amén.